Vas a tener que empezar a dormir en el sofá, Martina. Mi mamá necesita tu cuarto a partir de esta noche. La frase fue lanzada con la frialdad clínica de un despido corporativo. Arantxa ni siquiera levantó la vista de su iPad. Sus dedos se deslizaban por muestras de linos carísimos para una renovación del cuarto de visitas. Yo estaba junto a la isla de la cocina, con las manos todavía cubiertas de harina por la masa artesanal que preparaba para su cena de compromiso. Durante 3 años fui el motor silencioso de este hogar en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Me mudé cuando mi hijo Mateo me lo suplicó, alegando que no podían costear una nana de planta y una ama de llaves, mientras ambos se partían el lomo para llegar a ser socios en sus bufetes. Había renunciado a mi vida tranquila e independiente para ser su cocinera, su cuidadora 24/7 y su lavandera, todo por el privilegio de un cuartito y la alegría de ver a mi nieto a diario. Miré a Mateo. Estaba junto a la cafetera de 40,000 pesos, repentinamente fascinado por la espuma de su leche. No me sostuvo la mirada. El silencio en la cocina se volvió espeso, cargado al olor del ajo rostizado y la traición. Mateo, susurré con la voz temblorosa, buscando un destello del niño que crié sola con propinas de mesera. Él se aclaró la garganta, pero no quitó la vista del mármol. Mamá Arantxa tiene razón. A la señora Elena le regresó la ciática y no puede estar subiendo escaleras al tapanco ni dormir en algo que no sea colchón ortopédico. Es lo justo. Tú eres más todoterreno. Siempre has sido una guerrera. Todoterreno. Guerrera. Esas fueron las palabras que eligió para disfrazar su cobardía. No sacrificada, no la mujer que nos dio sus ahorros para el enganche, sino todoterreno. En ese momento, la harina en mis manos se sintió como un sudario. Comprendí con una claridad escalofriante que para ellos yo no era familia, era un activo depreciado que acababan de mandar al cuarto de triques. Arantxa finalmente me miró con ojos tan afilados como un viento de norte. Ya puse tus maletas en el pasillo. El Uber de mi mamá llega a las 6. Hay que hacer la transición tranquila, Martina. Tenemos invitados a las 8 y necesito que la sala se vea impecable, no como dormitorio. Ni un gracias, ni una disculpa, solo una transición. Esa primera noche en el seccional de piel fue una cátedra de humillación física y mental. La sala era de concepto abierto, perfecta para cócteles, pero una pesadilla para una mujer de 65 años buscando privacidad. No había muros que me protegieran, solo el brillo rítmico de la alarma y el zumbido de la cava de vinos. Me recosté bajo una mantita de poliéster, sintiendo cómo la piel fría del sofá se me pegaba al cuerpo. Ese mueble estaba diseñado para ver Netflix, no para sostener una columna que llevaba 12 horas tallando pisos y persiguiendo a un niño. Cada vez que se encendía el aire, el ducto silbaba haciendo eco al dolor de mi cadera. Desde el pasillo escuchaba las risas de Arantxa y su madre Elena compartiendo una botella de vino caro en el cuarto que ayer era mío. Hablaban de mejoras estéticas. Mi máquina de coser ya estaba en el garaje y las fotos de mi difunto esposo habían sido arrumbadas en un closet para dar lugar a la colección de porcelanas de Elena. Me quedé mirando el techo con los ojos ardiendo de cansancio. Vendí mi coche hace 3 años para ayudarlos con los gastos de escrituración de esta misma casa. Gastaba mi modesta pensión en comprarles carne de cortes finos y verduras orgánicas. Me había convertido en un fantasma que cuidaba que la ropa estuviera doblada con precisión militar. Era un servicio básico, como la luz o el agua, que se da por sentado hasta que llega el recibo. Pero mientras sentía el irrespeto de estar hospedada en un pasillo, hice un inventario mental. Recordé las escrituras de una pequeña cabaña
en las cercanías de Pinjos, Tapalpa, que mi esposo Tomás había comprado hace décadas. Era una ruina, un proyecto para algún día que murió con él. Yo aún tenía la llave en mi joyero. Al día siguiente, me levanté a las 5 de la mañana, mucho antes de que los dueños se movieran de sus colchones premium. Sentía la espalda fundida en una curva dolorosa. Mientras preparaba el café de especialidad que esperaban encontrar, listo, saqué mi teléfono. Llamé a don Jacinto, el mejor amigo de mi esposo y un maestro carpintero jubilado. Martina. ¿Cuánto tiempo su voz sonaba a aserrín y a lealtad de la vieja escuela? Se lo conté todo, no como víctima, sino con los hechos fríos de una mujer que llegó a su límite. Le hablé de la cabaña del techo podrido y de los 3 años de servidumbre no pagada. Tengo 700,000 pesos ahorrados, Jacinto. Eran para una emergencia. Bueno, la emergencia ya llegó. ¿Puedes hacer esa cabaña habitable en 7 días? Jacinto guardó silencio, el tipo de silencio de quien entiende el peso de una palabra rota. Por ti y por Tomás voy a mover cielo y tierra. No será un palacio, pero estará seca, habrá luz, y las chapas serán nuevas. Tendré gente ahí al mediodía. Colgué justo cuando Aranza entraba a la cocina en una bata de seda que costaba más que mi súper del mes. No preguntó cómo pasé la noche. Solo señaló hacia el cuarto de lavado. El niño tuvo un accidente en el tapete anoche. Necesito que lo laves al vapor antes de que mi mamá despierte. Ella es muy sensible a los olores. Asentí con una sonrisa extraña y tranquila, una sonrisa que le habría dado miedo si me estuviera poniendo atención. Claro, Aranza, me encargaré de todo esta semana, de absolutamente todo. De lunes a miércoles fui un torbellino de productividad calculada. Me convertí en la supersirvienta. Tallé los soclos con un cepillo de dientes, organicé la alacena por colores y preparé las cenas mediterráneas favoritas de Elena sin una sola queja. Era tan útil que Aranza y Mateo se relajaron. Su culpa inicial se evaporó en autosuficiencia. Creían que acepté mi nuevo estatus en el sofá porque no tenía a dónde ir. ¿Ves, Mateo? Te dije que estaría bien, oí susurrar a Aranza mientras yo doblaba toallas afuera de su cuarto. Sabe que aquí no le falta nada. Renta gratis, comida. El sofá es un precio bajo por ser parte de una familia exitosa. Mateo murmuró algo con la conciencia anestesiada por la comodidad. No sabían que cada vez que iba al mandado, en realidad iba a una oficina de mensajería. Estaba enviando cajas con mis abrigos, los diarios de mi esposo, mi acta de nacimiento y mis recuerdos a una dirección en Jalisco. Sentía una liberación extraña. Los veía vivir sus vidas frenéticas y obsesionadas con el estatus Mateo, perdiendo el sueño por una fusión empresarial. Aranza obsesionada con sus seguidores, y entendí que estaban huecos. No valoraban el amor, valoraban el servicio. El martes por la tarde, Jacinto me mandó fotos. El techo estaba sellado. El porche viejo había sido reemplazado por madera nueva y las paredes estaban limpias. Ya hay luz. El agua sale caliente, escribió. Miré la foto de esa casita humilde y luego el seccional gris manchado de vino donde me obligaban a dormir. El contraste era hermoso. El reloj corría y por primera vez en años no trabajaba para el futuro de ellos. Construía el mío. El jueves la falta de respeto pasó de pasiva a activa. Elena, crecida por mi silencio, decidió que quería la sala para sus meditaciones diurnas, lo que significaba que yo no podía estar ahí de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Martina, querida, tu presencia distrae un poco cuando intento encontrar mi zen, dijo Elena, bebiendo un jugo verde que yo le había hecho. Podrías pasar tus tardes en el garaje o en la biblioteca, y de paso podrías recoger mi receta en la farmacia
Solo son 20 minutos manejando. Pasé esas horas con mi nieto Leonardo en el parque. Él era lo único real en esa casa. Lo empujé en los columpios con el corazón rompiéndose en cada impulso, sabiendo que eran nuestros últimos días. Tu abuela te ama más que a la luna, le susurré al oído. Nunca lo olvides, no importa lo que te digan. Esa noche me la pasé tallando el piso de la cocina de rodillas. Aranza había tenido una reunioncita y el piso estaba pegajoso por el alcohol derramado. Trabajé hasta la 1 de la mañana, dejando la madera como un espejo. Quería que la casa estuviera impecable cuando me esfumara, no por deber, sino por superioridad moral. Quería que al ver los mostradores brillantes y la ropa doblada, entendieran exactamente el oro que habían cambiado por el cascajo de su propia vanidad. Cuando finalmente apoyé la cabeza en el brazo duro del sofá, Elena pasó por un vaso de agua. Ni siquiera me registró como ser humano. Simplemente pasó por encima de mis piernas como si yo fuera un estorbo en el camino. El viernes llegó con la energía frenética de una obra de teatro de alto presupuesto. Era el día de la gran cena. El director regional de Mateo venía con su esposa. Aranza era un manojo de nervios y órdenes. Las hortensias no son del azul correcto, Martina. Ve a la florería otra vez. Y la plata, ¿por qué no brilla? Mientras ellos estaban en el club de golf para desestresarse, entré a la oficina de Mateo. Sabía exactamente dónde estaban los documentos de la casa. Encontré los recibos originales de los muebles que compraron hace 3 años cuando me mudé. El seccional de piel, el mismo donde dormía, costó exactamente 55,000 pesos. Era una pieza pesada y duradera. Fui al banco y saqué la cantidad exacta en billetes nuevos. Puse el dinero en un sobre blanco grueso y escribí reembolso de muebles en letras grandes. Yo no era una ladrona. Si iba a tomar lo que sentía que gané con 3 años de trabajo gratuito, lo haría por la derecha. Escondí el sobre bajo la mesa de centro, junto a una carta formal de renuncia a mi puesto de sirvienta de planta. Tenía la adrenalina a 1000, pero el pulso firme. Por primera vez, desde que murió mi esposo, me sentía dueña de mi destino. La cena del viernes fue un ejercicio de lambisconería corporativa. El jefe de Mateo era un hombre que amaba escucharse a sí mismo, y Aranza hacía el papel de la anfitriona perfecta. Yo era el fantasma invisible retirando copas, sirviendo el corte que horneé por 6 horas y asegurándome de que el niño no hiciera ruido. Tu personal es muy eficiente, Mateo comentó el jefe mientras yo retiraba su plato. Aranza no perdió el tiempo con una risita ligera. ¡Ay, no es la mamá de Mateo! Está en una etapa de transición y se queda con nosotros para mantenerse ocupada. Le encanta ayudar con la casa. Le da un propósito a su edad, ¿saben? Mateo solo asintió con la cara roja por el vino y las ganas de un ascenso. No defendió mi dignidad. No mencionó que yo pagué su primer coche o su maestría. Solo dejó que yo fuera la mujer en transición. Me quedé en la cocina, escuchando el tintineo de los cubiertos y la conversación vacía, y sentí un alivio profundo. El hilo finalmente se había cortado. Esperé hasta que los invitados se fueron y la familia se retiró a sus cuartos, dejando el desastre de la cena, platos grasientos, botellas a medias migajas en el tapete para que yo lo arreglara. Deja la limpieza pesada para mañana, ma, pero que quede puesto el lavavajillas, gritó Mateo desde las escaleras. Vi la sombra de mi hijo desaparecer. No prendí el lavavajillas, no limpié la mesa, fui al garaje y abrí el portón. A la 1:30 de la mañana del sábado, la camioneta de Jacinto se estacionó en la entrada. Venía con 2 sobrinos jóvenes fuertes y callados que sabían moverse rápido. «Estamos listos, Martina», susurró Jacinto. «¿Segura de lo del mueble?» «Yo lo pagué», dije, dándole la copia del recibo y señalando el sobre con efectivo en la mesa. «Y es la única cama
que he tenido en una semana. Nos lo llevamos. Trabajamos con el silencio de un operativo especial. No tocamos sus joyas, ni su electrónica, ni nada personal. Solo tomamos lo mío, mis cajas, mi máquina de coser, los libros de Tomás y finalmente el enorme seccional de piel. Se necesitó de los 3 hombres para sacar la pesada pieza por la puerta principal. El roce de las patas de metal contra el marco sonó como música para mis oídos. La sala, antes el centro de la imagen social de Arantxa, quedó como un desierto de madera y polvo. Se veía hueca, igual que el matrimonio y los valores de quienes vivían ahí. Cuando Jacinto aseguró la última correa en el remolque, miré la casa por última vez. Sentí una punzada por mi nieto, pero sé que una abuela que se respeta es mejor ejemplo que una que se deja tratar como tapete. Me subí a la cabina. Vámonos, Jacinto, dije. Tengo una vida nueva que empezar antes de que salga el sol. Llegué a la cabaña, cuando la primera luz del alba tocaba los cerros de Jalisco. El aire era frío limpio y olía a pino y a libertad. Jacinto y sus muchachos descargaron todo rápido. El seccional quedó perfecto en la estancia, frente a un ventanal enorme que daba al valle. Finalmente, era un lugar de descanso, no de exilio. A las 10 de la mañana prendí mi teléfono. La tormenta digital fue inmediata. 45 llamadas perdidas de Mateo. 32 mensajes de Arantxa. ¿Dónde demonios estás? La casa es un asco y la sala está vacía. ¿Te robaste nuestro sofá? Voy a llamar a la policía, Martina. Mi mamá no tiene dónde sentarse y el niño está llorando porque no hay desayuno. Regresa ahora mismo. Mateo tiene un ataque de pánico. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me senté en mi porche envuelta en un jorongo y vi a un gavilán volar sobre el valle. Esperé a estar en paz antes de escribir mi respuesta final al grupo de las familias. El dinero del sofá está bajo la mesa de centro. La policía les dirá que es un asunto civil, sobre todo porque tengo el recibo, y ellos son testigos de su propio descuido. Por 3 años les di mi trabajo, mi dinero y mi dignidad. Decidieron que no era suficiente. También quisieron mi cama. Me retiro de ser su sirvienta. No vengan, no llamen. Ya pasé suficiente tiempo siendo una invitada en la vida de mi hijo. Es hora de ser la dueña de la mía. Si quieren una chacha, usen el dinero que les dejé para contratar una. Saqué el chip del teléfono y lo tiré entre la hierba crecida. Ha pasado casi 1 año desde que me robé el sofá y me mudé a la sierra. La cabaña ya no es una ruina, es un santuario. Pinté las ventanas de azul y el jardín que planté está floreciendo. Jacinto viene los domingos a tomar café y platicamos de Tomás y de los viejos tiempos. Me enteré por una amiga que la vida perfecta de Mateo y Arantxa se desmoronó tras mi partida. Sin mi trabajo gratis, tuvieron que gastar miles en servicios de limpieza y cuidados. El estrés de gestionar sus propias vidas provocó peleas constantes y Elena se largó pronto cuando vio que no había quien le hiciera sus jugos ni le lavara la ropa. Mateo intentó mandarme una carta de disculpa hace meses, pero no respondí. Una disculpa sin cambio de actitud es pura manipulación. He aprendido una lección valiosa en este monte. A veces creemos que al hacernos indispensables para quienes amamos, aseguramos un lugar en su corazón. Pero la verdad es que si dejas que te traten como a una herramienta, te usarán hasta que te rompas. La justicia no es venganza, es recuperar tus límites. No me fui porque dejé de amar a mi hijo. Me fui porque empecé a amarme más a mí misma. Tengo 65 años y por primera vez no soy todoterreno. No soy una guerrera y por supuesto no estoy durmiendo en un sofá. Soy Martina y finalmente estoy en casa.